de víctima, y más adelante, por supuesto. Yo quiero que eso sea así, lo pueden hacer como jueces, o bien como fiscales, o bien como procuradores. Solo que en un inicio será su participación fundamentalmente como abogados, es decir, como abogados de las partes, o de intervinientes que son o el apoderado de la víctima, o bien el abogado defensor. Casi que la mayoría de estas técnicas van dirigidas a la defensa, pero como mi papá me decía alguna vez, no estábamos en Popayán, y me decía, papá, me dejaron un caso, un problema ahí, y me preguntó él, pero ¿cómo actúas tú ahí? ¿En qué rol vas a desempeñar? Porque uno tiene la tendencia a creer que siempre va a ser un defensor, y no. Pero casi que la mayoría de cosas van dirigidas a los defensores. Pues bien, la audiencia de formulación de acusación es, dijimos, la primera de las audiencias que se hacen en la fase del juicio, que comprenden esta de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia del juicio oral. La particularidad que tiene la audiencia de acusación es fundamentalmente esta, y es que las partes, quitando a la fiscalía, intervinientes, deben tener ya en su poder el escrito de acusación que previamente entregó el fiscal, con el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 337. Es decir, que ese escrito tenga todo lo señalado en la norma. El principal consejo que les puedo dar a ustedes como defensores o como apoderados de víctima es fundamentalmente, y lo dije la vez pasada también creo, es que cuando ustedes lleguen a la audiencia de acusación, ya deben haber leído y releído y examinado a fondo ese escrito de acusación para saber cómo van a actuar. Porque ese lenguaje corporal que uno advierte como juez o como procurador de los que intervienen en esa audiencia indica muchas veces el conocimiento o no que se tenga del escrito. Algunos balbuceos, obviamente que hay unos momentos de cierto temor cuando uno inicia, sobre todo ustedes que son tan jóvenes en esta de las audiencias públicas. Pero eso se va minimizando en la medida en que ustedes tienen la confianza de que hicieron un buen estudio del caso. ¿Cómo se da la apertura a la audiencia de formulación de acusación? El juez hace su ingreso, el juez de conocimiento, que será muy seguramente el mismo juez que va a dictar sentencia. Ese juez de conocimiento va a ser la acusación, va a ser la preparatoria y va a ser el juicio oral, muy seguramente. Cuando el juez da apertura a esa audiencia, y obviamente que da la presentación de las partes intervinientes, se presenta la fiscalía, se presenta apoderado de víctima si lo hay, o la víctima, se presenta el agente. ¿No escuchan? No. ¿Con quién hablo ahí? Sandra. Sandra. ¿Quién más no escucha? Hola. Hola. Yo sí escucho. Sí, profe, yo también escucho. Yo Sí, también profe, sí se escucho. escucha. ¿Ahí escucha, Sandra? Es Sí, que debe yo- ser que debe sí. tener algún problema con la conexión ella, porque por lo Oh. general cuando hay problemas de conexión se va el audio. Ah, bueno. Bueno, está bien. Gracias. Pero entonces ahí le aumenté el volumen para Sandrita. Decía entonces que, Gracias, profe. bien, a ti se hace la presentación y luego por último la defensa. Decíamos que muy posiblemente es posible que luego de la imputación en la que estuvo asistiendo al procesado o procesados un defensor público, en ese interregno que va entre la imputación y la audiencia de acusación, haya un cambio de defensor. Lo que se hace es la presentación y ese poder que se requiere para poder actuar, bien puede llevarlo el defensor o bien pedirle al juez que interrogue al procesado para que éste manifieste si le da ahí en el micrófono, si le da poder a él para que pueda llevar la audiencia. Y arranca la audiencia. Lo que pregunta siempre un juez es, ya cuenta el señor fiscal, obviamente que debe contar con él, el señor apoderado de víctima, el señor procesado, el defensor, el Ministerio Público, con el escrito de acusación. ¿Por qué lo pregunta? Porque muchas veces sucede que algunos van a la audiencia sin siquiera saber tener a la mano y obviamente sin haber estudiado el escrito. O pueden haberlo estudiado y haberlo perdido. Es muy bien, es una buena, digamos que una buena forma que lleva a cabo el juez cuando dice, ¿quién tiene el escrito de acusación? Me hace falta uno, hagan la entrega de una copia para que todo el mundo lo tenga. Si el juez advierte que alguno de ellos no lo ha leído bien, no deberías como sancionarlo, no una sanción disciplinaria, sino sancionarlo que si se necesita la audiencia, lo haya leído usted o no, pero sería bueno para el manejo de la audiencia que le conceda a esa persona unos 5 minutos para que por lo menos se entere de qué es.
Pero ya uno puede advertir, como contraparte o como juez, que si alguien no ha leído el escrito de acusación, no tiene realmente mucho que decir. Una vez que se da inicio a la audiencia, entonces el juez concede la palabra a la fiscalía, a la defensa, para que procedan, y obviamente a la procuraduría y a la víctima para que manifiesten si tienen que decir algo respecto de algunos puntos que son previos a la lectura. Esto que vamos a decir aquí es, ¿qué es lo que se debe hacer en esa audiencia previo a la lectura del escrito? Uno pensaría que llegamos entonces a leer el escrito. No. Antes de leer el escrito de acusación, se debe resolver puntos muy importantes como son los siguientes. En primer lugar, la competencia. En segundo lugar, si existe alguna causal de impedimento o de recusación. No solamente para el juez, sino también para el fiscal, eventualmente, o para alguna de las partes intervinientes. Además de ello, aparte de la competencia, de impedimentos y recusaciones, lo atinente a las nulidades. Lo atinente a las nulidades. Una vez entonces que se da el uso de la palabra para ese efecto, se le concede el uso de la palabra en primer lugar a la fiscalía y le preguntará, señor fiscal, respecto de la competencia, ¿qué es la competencia a todas estas? Se dice que la jurisdicción es la facultad de administrar justicia que le corresponde al Estado. Esa es la jurisdicción. Y la competencia es la distribución de esa jurisdicción en todos los jueces, los magistrados de tribunales y las altas cortes. Sobre todo, obviamente, la Corte Suprema de Justicia en materia penal, obviamente. Esa jurisdicción se distribuye en el Código de Procedimiento Penal a través de la normatividad señalada expresamente en el Código, artículos 31 y siguientes. A ustedes les puse un caso en el primer corte, y a quien le correspondía un asunto que estaba ahí, creo que era un juez penal municipal, no recuerdo. Entonces, cuando ustedes han leído previamente el escrito de acusación, tienen que primero mirar si realmente esos hechos que aparecen ahí son competencia o no de ese juez que va a hacer la audiencia de acusación. Mucha gente pensará, no, pues como ya presentó el escrito, muy seguramente es el incompetente, pero no. Ocurre en muchas oportunidades que cuando llega el caso al juez, el mismo juez, o la fiscalía, o la defensa, o el procurador, o la víctima, advierten que este no es el competente. Pues bien, la oportunidad para decir ese aspecto, la oportunidad es la audiencia de formulación de acusación. Decía entonces que la competencia es esa distribución de la jurisdicción entre la Corte, los tribunales, los juzgados de circuito especializados u ordinarios y los penales municipales o promescos municipales. Ahí se distribuye la competencia. ¿Y qué puede pasar? Que de acuerdo con los hechos, el escrito de acusación equivocadamente se radicó, se presentó ante un juez penal de circuito cuando le correspondía a un juez penal municipal, o ante un juez penal municipal cuando le correspondía a un circuito, o bien se pensó por parte del fiscal que determinado asunto le correspondía a ese juzgado y era el tribunal. Como eso puede pasar, hay que establecerlo de una vez. ¿Qué puede suceder aquí? Uno, que el juez sea el competente y nadie mencione ningún tipo de observación respecto a la competencia. Lo segundo es posible que ese caso le correspondiera a un juzgado de menor categoría. Me explico. Supongamos que le llega un caso al juez penal de circuito en Palo Quemado y este juez advierte que por competencia, por la cuantía del hurto, eso es una competencia del juez penal municipal. ¿Qué deberá hacer él? Decirle, como nadie lo ha manifestado o si alguien lo manifiesta en efecto, leyendo los hechos y mirando la cuantía, este despacho advierte que no es el competente para conocer de este proceso. ¿Qué tiene que hacer? Enviarlo o enviarlo al superior si ese fuera el caso. Aquí aparece la figura de la definición de competencia. Para ello, por favor, ruego a ustedes que miren en sus códigos, pues que tengan el código a la mano y procedamos a dar lectura brevemente al artículo 54, que se llama definición de competencia. Yo le voy a dar lectura al artículo 54, perdón. Definición de competencia. Trámite. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes. Repito, artículo 54, repito. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia
y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de 3 días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a ver el artículo 55 sobre prórroga de la competencia. El juez, cuando mira el escrito de acusación, antes de la audiencia, que también lo debe leer antes, pueda que diga, no soy competente. Él no puede tomar ninguna determinación previo a la audiencia de acusación. No puede decir, no soy competente, se lo remito de una vez a quien sí lo es. No, debe esperar a que se dé apertura a la audiencia de acusación y decirlo. No me considero competente, esto es competencia del juez penal municipal de Palo Quemado. Pero tampoco se lo va a enviar a él. ¿Qué hace? Se presenta el caso de la llamada definición de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, con ley 600, se presentaba el fenómeno de la llamada conflicto de competencia. De hecho, ahora me acabo de notificar de la decisión de la Corte sobre el conflicto positivo de competencia entre la justicia ordinaria y la penal militar en el caso de Dylan Cruz. Ahí se habla de conflicto de competencia. Aquí es definición de competencia. ¿Cuál es el conflicto de competencia o cómo se daba antes? Que si un juez estimaba que no era el competente, se lo remitía al juez que él consideraba que era competente. Y si el otro decía no soy competente, se lo enviaban al superior de los dos. Por ejemplo, si era un juez penal de circuito y era un penal municipal, se lo enviaban al tribunal. Si era tribunal o un circuito, se lo enviaban a la corte. Ahora no. Para evitar ese de que yo se lo envíe a usted y usted me lo devuelve a mí, de una vez el juez que estime que no es competente, ¿a quién se lo va a enviar? Al superior que debe dirimir, o mejor dirimir, no, definir quién es el competente. Vamos a un ejemplo. Si el juez penal circuito considera que el competente es entonces el especializado, no se lo envía al especializado para crear un conflicto, no. Ahora es a definir la competencia. ¿A quién se lo va a enviar? Al tribunal superior, que es el superior de ambos, para que éste de una vez defina la competencia. ¿Qué se gana con esto? Hay una economía procesal. Se ganan días realmente para ese efecto. ¿Qué puede pasar? Siguiendo el mismo articulado del código. Puede pasar que el juez, ni las partes intervinientes se dieron cuenta, se percataron de que no era el competente. Eso puede pasar. El competente era un juez penal municipal y el juez de circuito decidió no, considera que no hay ningún inconveniente y continúa el trámite del proceso y llegan, por ejemplo, a la preparatoria. Miren que acaba la audiencia de acusación, termina, y cuando llegan a la preparatoria, alguien dice, qué pena, señor juez, no lo dijimos en la acusación, pero ahora yo advierto que el competente no era usted, sino un juez penal municipal de aquí de Bogotá también. En ese caso hay que analizar dos cosas. La primera es, si el superior puede llevar a cabo, puede continuar con un caso que le correspondería a un inferior. Si el juez puede llevar un caso que le correspondería a un superior. Dije dos, son tres. O si se trata de una competencia por aforados, es decir, factor subjetivo, cuando quien debe llevar el caso es el tribunal, como quiera que el acusado tiene un fuero legal o un fuero constitucional, sobre todo un fuero legal, que es el que se presta más para confusión, porque en el fuero constitucional el trámite lo debe llevar directamente la Corte Suprema de Justicia. Vamos a un caso. Se trataba de un caso de un hurto y por cuantía le correspondía a un juez penal municipal. El de circuito guarda silencio, o sea, no se dio cuenta, ni tampoco se dio cuenta la fiscalía, el procurador, en la parte apoderada de víctima, y ya estamos en la preparatoria. Allí se presenta el fenómeno denominado prórroga de la competencia. ¿Qué es la prórroga de la competencia? Es la continuación de un proceso en poder de un juez que no es competente, pero que es superior de quien eventualmente lo sería. Si el caso le correspondería a un juez penal municipal y lo llevas a un juez penal de circuito, no hay ningún inconveniente. Digamos que aquí se aplica esa famosa frase de que el que puede lo más, puede lo menos. Ahí se prorroga la competencia. No hay ningún problema con eso. El problema vendría es si el caso le corresponde a un superior. En ese evento, el juez debe enviarlo al superior para que dirima la competencia y decir, no soy competente. Esto es competencia, por ejemplo, y aquí lo dice el mismo código, que para efectos de competencia, el penal circuito especializado es superior del circuito ordinario.
se lo debe enviar al tribunal para que éste, si lo estima conveniente, se lo reenvíe al juez penal especializado. Es decir, un superior puede llevar un caso de un inferior. Lo que no puede pasar es que un inferior lleve el caso que le corresponde a un juez superior. Por un lado. Por otro lado, si se trata de un caso de una persona aforada, digamos el caso de un fiscal seccional que fue denunciado por un cohecho propio y lo iba a llevar un juez de circuito, en esos eventos, como hay una persona aforada cuyo juzgamiento le corresponde al tribunal, en esos eventos entonces se lo debe enviar al tribunal o a la corte, según el caso, para que se proceda a definir la competencia. Si ese caso se advierte después y llegamos a la preparatoria del juicio oral, en el primer evento se prorroga la competencia, porque el superior puede llevar casos de un inferior. Pero si se da el contrario, se presentará una irregularidad que no puede ser saneada ni convalidada. Tiene que ser saneada con la nulidad por falta de competencia. En ese evento tendrá que retrotraerse toda la actuación para que el caso llegue a quien es competente en ese asunto. No sé si queda claro ahí. Voy a dar el artículo 55 y concedo la palabra si tienen algún tipo de pregunta o observación. Dice así. Prórroga 55. Se entiende prorrogada la competencia si no se manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad indicada en el artículo anterior. ¿Cuál es? En la de acusación. Salvo que la competencia, devenga del factor subjetivo, dijimos, cuando se trata de una persona que tenga un fuero. O esté radicada en funcionario de superior jerarquía. En estos eventos, el juez de oficio o a solicitud del fiscal o de la defensa de encontrar la causal de incompetencia sobreviniente en audiencia preparatoria o de juicio oral, remitirá el asunto ante el funcionario que deba definir la competencia, para que éste, en el término de 3 días, adopte de plano las decisiones a que hubiera lugar. Parágrafo. Para los efectos indicados, como lo dije anteriormente en este artículo, se entenderá que el juez penal de circuito especializado es de superior jerarquía respecto del juez de circuito. ¿Por qué dice este parágrafo? Por lo siguiente. Ustedes recordarán que lo dijimos y luego lo pusimos en el tablero cuando nos veíamos allá personalmente, que existía el artículo 31 que señalaba la competencia de una manera, digamos que escalonada, en orden descendente. En primer lugar, ¿quién aparece? La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Descendiendo, los tribunales superiores, Sala de Decisión Penal. Descendiendo, los jueces penales de circuito. Pero yo dije, la Corte ha manifestado que no hay una superioridad de uno a otro. Sencillamente, especializados lleva unos casos, circuito lleva otros. Por ejemplo, si se trata de un concierto para delinquir, es un juez penal circuito. Si es concierto para delinquir agravado, lo va a llevar el especializado, pero no hay ningún tipo de superioridad. Si se apela un auto de un juez circuito, no va a un especializado, un auto va al tribunal. Pero para efectos de competencia, la norma lo dice, sí es superior el juzgado penal de circuito especializado. Descendiente entonces, jueces penales de circuito ordinarios, los de palo quemado, que usted ya conoce muchos seguramente. Descendiendo, ¿cuáles siguen? Los jueces penales municipales y los jueces promiscuos municipales. Esa es la idea entonces. Primero hay que definir, ¿qué dijimos? La competencia. ¿Qué es la competencia? Es la distribución de la jurisdicción entre la Corte, los tribunales y demás jueces. ¿Qué se puede presentar? Que el juez o las partes intervinientes adviertan que el juez que ha recibido la acusación no es el competente. ¿Cómo se puede dirimir ahí? Se dirime a través de la figura denominada definición de competencia, porque ya no existe el llamado conflicto de competencia. Lo que dije Dylan ahora es porque en esos casos se debe dirimir porque se trata de jurisdicciones. Aquí fue un conflicto positivo. Se llama conflicto positivo cuando ambos jueces o un tribunal, un juez, pretenden llevar el caso. Y se llama conflicto negativo cuando ninguno de los dos quiere llevar el caso. Ahora, ¿qué sucede si no se dice nada en la audiencia de acusación respecto a la competencia? Dijimos, se produce el efecto denominado prórroga de la competencia. Todo el mundo guardó silencio. Pero si más adelante se advierte que no era el competente, ¿qué hay que hacer? Lo que dice el artículo 55. ¿Cuál es? Que ese juez tiene que devolver el caso a quien deba definir la competencia.
No a quien él crea que es el competente, no, sino a quien dirime la competencia. Si son dos jueces penales municipales, a un circuito. Si es circuito y especializado, al tribunal. Y así. Ahora preguntar entonces, ¿hay alguna pregunta o observación respecto a lo que denominamos lo de la competencia en la audiencia de acusación? Chicos, señoritas, Sí, ¿tienen la señor. palabra? Sí, dime. Keila, creo que Doctor, es. yo tengo sí, señor. Sí, cuéntame. Doctor, yo tengo una pregunta. Si se prorroga la competencia y se supone que debe enviarse a la persona competente, ¿cierto? Ejemplo, nos Sí. encontramos en la audiencia o en la etapa de acusación, ¿cierto? Estamos en la acusación El, donde se debe el, plantear. Sí, efectivamente. sí, digamos, cuando se envía al competente, o sea, ejemplo, se vio que la competencia no era en la acusación, sino que, digamos, no sé, pasó a preparatoria, ejemplo, se Sí. devuelve a la etapa de acusación cuando pasa al competente. Se devuelve a esa audiencia de acusación, porque ahí fue donde se presentó. Porque quien debe hacer la acusación es el juez competente. Estamos en la preparatoria y resulta que esa preparatoria, el competente era otro. Se tiene que devolver al juez anterior para que él tramite y verifique entonces esa competencia y se continúa con el trámite, obviamente. Desde el momento en que se estableció la competencia, no se devuelve al juez competente, sino a quien debe dirimir la competencia, a quien debe definirla. Y se regresa al juez que considera que es competente y este entonces continúa con el caso, obviamente, claro. No sé si quedó claro o la pregunta era otra. Sí, Hay una falla ahí. ¿Sí? señor, sí, Bueno, entonces, sí, ¿sí quedó claro, Micaela? ¿Algo pasa ahí? señor, sí quedó claro. Bueno, perfecto. Ahora veamos, Profe, yo tengo otra pregunta, claro, ¿quién habla ahí? Sandra. Sandrita, cuéntame. Profe, en caso de que no se advierta y se termine el proceso con el juez equivocado, ¿qué pasa? Habría nulidad. Se puede plantear la nulidad Ah, en casación, porque la casación se puede plantear entre varios cargos por la nulidad y la nulidad por falta de competencia. Efectivamente se puede hacer así. ok, La gracias. casación, claro que sí. Bien, pero supongamos que queda definida la competencia. Viene otro escollo que hay que también establecer, dirimir, y es lo atinente a los impedimentos y las recusaciones. Para ello les ruego que se fijen en su artículo 56. ¿Qué son impedimentos y recusaciones? Seguramente que ustedes lo saben, alguna vez se mencionó, o por otros cuentos ustedes ya lo saben, y es esto. Lo que siempre se busca de parte de un Estado, cualquiera que sea un Estado obviamente democrático, de derecho, que aplique el debido proceso, es que sus jueces sean impolutos, imparciales, que puedan dirimir un caso con total imparcialidad y que no tengan ellos ningún tipo de interés. Sin embargo, para evitar inconvenientes, ha establecido la figura de los impedimentos y las recusaciones. El capítulo séptimo, a raíz después de la de 55 de prórroga, habla de los impedimentos y recusaciones y da las causales. Es un poquito extenso, pero por lo menos vamos a mencionarlas para efectos de la clase. Ustedes muy seguramente habrán visto muchas películas norteamericanas en las que se habla de juicios. Y ustedes ven cómo para conformar un jurado, a veces las partes se trenzan en unas verdaderas batallas porque depende del jurado que es el que va a tomar la decisión. Si, por ejemplo, apareciera que un negro mató a un blanco, entonces no van a permitir que sea en el jurado haya personas de esa raza porque seguramente va a favorecer al negro, que es el acusado, eventualmente. Entonces, aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que saber si el juez que va a llevar a cabo ese proceso tiene algún tipo de interés. Hay cosas que uno no sabe, obviamente. Vamos a ver ahora. Uno cómo va a saber que el juez, por ejemplo, tiene una amistad íntima con alguna de las partes, pero es posible que eso sea evidente o que tenga, por ejemplo, una enemistad grave con alguna de las partes, que también se puede saber, o que le ha prestado dinero el representante del banco que está sentado en el banquillo de los acusados. Pero como cualquier cosa puede darse, hay que también investigar, obviamente que sin traspasar los límites de la intimidad ni de la decencia, pero uno puede averiguar. Yo sé que esa persona tiene una amistad íntima con alguien, muy seguramente lo va a favorecer. Los impedimentos y las recusaciones en punto de las causales son las mismas. En otras palabras, las mismas causales de los impedimentos son las mismas causales de la recusación. ¿Cuál es la diferencia? En que el impedimento es el que manifiesta directamente el funcionario judicial, mientras que las recusaciones
son las que manifiestan las partes intervinientes. Si el juez dice, me declaro impedido porque quien está sentado allá es mi papá o es mi hermana, o tengo una enemistad grave con el señor tal allá, en ese evento se llama un impedimento. Si alguna de las partes se lo hace saber al juez, señor juez, usted está incurso en tal causal de impedimento, yo lo recuso, obviamente es una recusación. Lo que no existe es los llamados invitaciones a declararse impedido. A veces algunas personas, por ese lenguaje como medio eufemístico, sin querer ofender, le dicen, señor juez, con el debido respeto, considero que usted está incurso en una causal tal de recusación. Y yo le invito a que se declare impedido. ¿Qué está haciendo ahí? Lo está recusando. Entonces, ¿qué pasa cuando se presenta alguna causal de impedimento o recusación? Hay que resolverla. El problema es cómo se resuelve. Para ello, vamos a dar lectura, y como que de pronto hay algún tipo de inconveniente con la lectura de los artículos, yo lo voy a leer. Voy a leerlas y voy comentando algunas de ellas que de pronto pueden generar algún tipo de ambigüedad. Impedimentos y recusaciones, artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento, primero, que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad tenga interés en la actuación procesal. Segundo, que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o compañero permanente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Tercero, que el funcionario judicial o su cónyuge o compañero o compañera permanente sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad del apoderado o defensor de alguna de las partes. Mire que ahí se habla de un parentesco. No olviden, aunque esto es de materia civil, pero como aplica también para el penal, que entre los compañeros permanentes, que entre los esposos no existe ningún tipo de parentesco. Ninguno. Si tienen hijos, familiares, se presentará, si son con hijos, el parentesco de consanguinidad, que puede ser colateral, que puede ser en orden ascendente, en orden descendente, que son primer renglón los padres, luego vienen los hijos, o que si es colateral vienen los tíos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, como lo señala aquí, o civil. Y si es civil, es el que se refiere a la adopción. Eso por un lado. Y en segundo lugar, hay que decir que lo del parentesco de afinidad se da es con los familiares del compañero o compañera, del cónyuge, obviamente la otra persona. Así, por ejemplo, el primer grado de parentesco de consanguinidad se da entre el padre y su hija, ¿cierto? Pero esa hija, respecto del padre de su compañero o de su cónyuge, será primer grado de afinidad. Seguimos. Cuarto, que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. A veces, muchas veces, cuando los magistrados de las altas cortes, son grandes expositores además, manifiestan en alguna conferencia que van a referirse a alguna cosa, dicen, esto es un criterio personal, que únicamente me compromete a mí y no a la sala. ¿Y por qué lo dirán? Porque es posible que puedan verse incursos en una causal de impedimento o de recusación porque han dado algún tipo de manifestación o de concepto al respecto, han dado su opinión. Quinto, que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado, y el funcionario judicial. Miren cómo el legislador califica, adjetiva, tanto la amistad como la enemistad. No es cualquier tipo de amistad. Muchas veces uno, por la misma, el mismo tiempo en que ha trabajado como litigante, como fiscal, o como procurador, o como juez, hace unas, uno puede llamar que son compañeros, incluso puede ser amigos, pero no es cualquier tipo de amistad. Yo tengo amigos aquí en la universidad, de hecho varios de ellos los llevé yo, los presenté para que trabajaran, ahí siguen trabajando la mayoría, y son amigos míos. La pregunta es, ¿son amigos íntimos? O sea, son personas que tienen un conocimiento de mis cosas personales. No, son amigos. Yo, hermano, ¿qué? Pero no pasa de ahí.
Para eso es que, por eso es que muchos jueces en Palo Quemado y en otras partes, en Popayán, en Cali, evitan mucho que sean vistos con ciertos compañeros, porque la gente puede después decir, yo a usted lo vi en la cafetería, se la pasa con él, usted es muy amigo de él, usted le ayuda con no sé qué, en fin. Para este tipo de cosas es mejor tener cierta, diría yo como ahora con la pandemia, cierta distancia social. Y lo mismo pasa con la enemistad. No es que el juez me cae mal, es que usted me cae mal a mí. No, no es de que le caiga mal. Le tengo ojeriza, es que me cae gordo, desde que lo vi me cae mal. No, es una enemistad grave que traspasa los límites de un simple desacuerdo en algo. Ese es el punto. Seguimos. Sexto, que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata o hubiere participado dentro del proceso, o sea, cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto de consanguinidad o civil o segundo de afinidad del funcionario que dictó la providencia a revisar. Séptimo, que el funcionario judicial haya dejado vencer sin actuar los términos que la ley señala al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada. A veces pasa que eso sucede para jueces y para fiscales. Ya en punto de la fiscalía está el séptimo cuando dice, perdón, el octavo, que dice que el fiscal haya dejado vencer el término previsto en el artículo 175 de este código para formular acusación o solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento. Comentábamos la vez pasada, y ustedes ahí como otro tip, otro consejo para los que van a trabajar en penal, es que miren bien qué pasó con el fiscal. Recuerden que ese artículo 175 señala los términos de la actuación procesal penal y dice que para llevar a cabo la acusación tiene el fiscal uno de dos términos, o 90 o 120 días, dependiendo del número de procesados y de procesos, o que sea la competencia de un juez penal especializado, para radicar el escrito de acusación, 90 o 120 días. Si los deja vencer, queda en curso en esta causal de impedimento o recusación. No olviden que si los deja vencer, le debe avisar al superior, al jefe de la unidad, quien designará otro fiscal que contará ya con otros términos. Si el término era de 90 días, el nuevo fiscal tendrá ahora 60 días. Si era de 120 días, el nuevo tendrá ahora 90 días. Pero la causal se materializa, se transparenta en el momento de los términos señalados en el artículo 175. Noveno, que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad sea socio en sociedad colectiva de responsabilidad limitada o en comandita simple o de hecho de alguna de las partes del denunciante, de la víctima o del perjudicado décimo. Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguna de las partes del denunciante, de la víctima o del perjudicado, o lo sea su cónyuge o compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. De 11. Que antes de formular la imputación, el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal, vinculado, o disciplinaria en la que le hayan formulado cargos por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinientes. Si la denuncia o la queja fue presentada con posterioridad a la formulación de la imputación, procederá al impedimento cuando sea vinculado jurídicamente al funcionario judicial, cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial. Esto de la vinculación es importante. Algunas personas estiman que con el simple hecho de denunciar a un juez, ya queda ese juez incurso en la causal. No es la simple denuncia. Miren cómo el artículo debe ser interpretado. Y aquí entonces recalco lo que dije tal vez en la primera clase. Muchas veces la clave de la actuación de una persona en un proceso penal está en que sepa interpretar no solamente la norma, que ya de suyo es bien complejo, pero hay que hacerlo, sino también la interpretación de la actuación de las demás partes e intervinientes. La norma dice para impedimento o recusación que antes de formular la imputación, el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que le hayan formulado cargos por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinientes. Si lo fuéramos a interpretar, lo podemos hacer de una manera en flashback, como retrocediendo, en retrospectiva. Es que alguna de las partes intervinientes denunció o puso queja contra ese funcionario y a raíz de eso fue vinculado a la persona. Pero la simple denuncia no da para que se declare impedido o sea recusado.
lo que no impide que mucha gente lo haga, obviamente. Y dice, si la denuncia o la queja fue presentada con posterioridad a la formulación de imputación, procederá al impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial. La pregunta es, ¿cuándo queda una persona vinculada a un proceso penal? No olviden que si se trataba de la ley 600, esa vinculación se hacía de una o dos formas, o a través de una indagatoria o a través de la declaratoria de persona ausente. Pero estamos en 906. La única forma de vincular a una persona a un proceso penal es a través de la audiencia de formulación de imputación. Yo dije, y lo sostengo, y la norma también lo dice, el 126, que una cosa es tener el carácter de imputado. Y les dije, queda imputado con la imputación, creo que fue aquella la que estábamos ahí hablando con ella ese día, pero para ejercer sus derechos tendrá como la ficción de un imputado para poder ejercer derechos del artículo 8, guardar silencio, llamar a un abogado, eso. Pero ya vincularlo a un proceso para efectos de impedimento de recusación debe ser objetivamente, claramente citado para una imputación. A partir de ahí es que podrá generarse esta causal. 12. Que el juez haya intervenido como fiscal dentro de la actuación. 13. Que el juez haya ejercido el control de garantías o conocido de la audiencia preliminar de reconsideración, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo. 14. Que el juez haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía. Dejemos el 14 aquí pendiente y dediquemos al 12 y al 13. Ocurre con mucha asiduidad que una persona que fue fiscal en un caso por mérito propio de concurso o bien porque hubo una vacante de un juez y el tribunal lo nombró en provisionalidad como juez. Y llega a la audiencia de acusación y le pasan un caso en el que él actuó como fiscal. Eso puede pasar y pasa. La otra, ¿cuál puede ser? Que un juez fue juez de garantías, aquí en Palo Quemado, y sucede también mucho, un juez de garantías que conoció de la imputación, de la medida de aseguramiento, lo que hubiera sido, de garantías, y luego por concurso o porque fue designado de manera provisional para reemplazar a un juez que se fue procurador o que se murió o que se pensionó o que fue para otro cargo, reemplaza a ese juez y le llega un caso en el cual advierte que él fue juez de garantías. Ese es fundamentalmente el asunto. No tiene realmente mucha discusión. 14. Que el juez haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo. Para mirar este numeral 14, y a ustedes les he dicho siempre, y sobre todo en todas las materias, obviamente, pero esta es la mía, que siempre deben hacer un ejercicio hermenéutico, es decir, de interpretación. Y les dije, nunca miren una norma de manera insular, como una isla, porque existe un criterio sistemático, hay varios criterios, gramatical o lingüístico, existe el criterio histórico, el criterio lógico, el consecuencialista, el teleológico y el criterio sistemático, sin contar con criterios de interpretación de derecho constitucional. Aquí me refiero a la ley que no debe tomarse de una manera insular. Si a uno le dicen que ese juez puede estar incurso en una causal de impedimento o recusación porque él conoció de la preclusión formulada por la Fiscalía, ahora tenemos que irnos a la preclusión. Para ello, ruego que ustedes se dirijan al artículo 335, si no estoy mal. Pero debo hacer también referencia a la preclusión, obviamente, aunque sé que la mayoría lo conoce, pero haré referencia a eso. Primero, ¿qué es la preclusión? Lo diré de esta manera. Existe una forma normal de dar por terminado un proceso. Una forma normal. ¿Cuál es? Esa que dice que, de acuerdo con el 250 superior, se presenta una denuncia, una querella, una petición especial o de manera oficiosa, se adelantan unas audiencias preliminares concentradas, por lo general aquí en Bogotá, se presenta el escrito y luego se hace una audiencia de acusación, de la como que estamos hablando, se lleva una audiencia preparatoria, llegamos a la de juicio oral, se le pregunta al acusado si acepta cargos o no, si dice que no acepta los cargos y no es responsable, se concede la palabra a la Fiscalía para que presente teoría del caso, eso es una obligación de la Fiscalía, se le pregunta a la defensa si quiere presentar teoría del caso, es opcional o facultativa, luego se pasa a la fase probatoria, alegaciones finales, y luego se da un sentido del fallo. Esa es la forma normal de dar un proceso penal por terminado. Es decir, con todo el trasegar de todas las audiencias
que se dan en ambas fases, de investigación y de juicio. Y hay formas anormales de dar por terminado un proceso. Las formas anormales de dar por terminado un proceso, a su vez, en mi sentir, se subdividen en dos grupos. Ambas son formas anormales. ¿Por qué se llaman anormales? No dije formas ilegales o ilícitas. Ambas son formas lícitas, son formas legales. Se llaman anormales porque no cumplen con todo ese trámite que hemos hablado anteriormente. Se terminan de una manera anormal. Unas que tienen la vocación o llevan a condena, otras que no llevan a condena. Las formas anormales de dar por terminado un proceso hacen que en el momento en que se presenta la forma, se pasa de una vez a un sentido del fallo, eventualmente. Aunque en alguna no da sentido del fallo, ya diré cuándo. Veamos las formas anormales de dar por terminado un proceso sin que haya condena. Sin que haya condena. ¿Cuáles son? Primero, el archivo. Ahí el fiscal encuentra que no hay mérito para poder hacer la imputación y él decide motu propio archivar el proceso. Más allá de lo que pueda sobrevenir que un año, que pueda la víctima llamarlo ante garantías, solamente hablemos de eso. Una forma anormal de dar por terminado un proceso es con el archivo, que lo hace el fiscal a través de una orden. No olviden que los fiscales resuelven sus asuntos a través de las llamadas órdenes, son sus providencias. Otra forma anormal de dar por terminado un proceso sin que haya condena es el principio de oportunidad. Repito, sin hablar de eso, ¿en qué consiste? Luego, la tercera sería la llamada preclusión. La preclusión es una forma de dar por terminado un proceso de manera normal cuando se dan en favor del improcesado alguna de las causales señaladas en el artículo 332 del Código de Procedimiento. Sobre esto volveremos en 2 segundos. Las formas anormales de dar por terminado un proceso con condena son estas dos. O aceptando cargos, lo que se conoce como allanamiento a cargos, o a través de los llamados preacuerdos y negociaciones. Ahora sí, veamos la forma anormal de dar por terminado un proceso sin condena a través de la preclusión. ¿Por qué la preclusión? Porque estamos diciendo que el numeral 14 del artículo 56 dice, como una causal de impedimento de recusación, 14, que el juez haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo. La preclusión consiste en una forma normal que se presenta cuando, voy a leerlo acá, artículo 331. En cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión si no existiera mérito para acusar. ¿Por qué dice eso? Una vez que el fiscal ha hecho la imputación, y si nos vamos al artículo 175, contará con uno de 2 términos. ¿Se acuerdan que dijimos? O bien para acusar, ahí dice, para acusar tendrá o 90 o 120 días, dependiendo de la complejidad del caso. Pues bien, cuando dice que levantó la mano Keila, cuéntame Keila, ¿ibas a decirme algo? Sí, señor, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Esta facultad que se le da a la fiscalía, ¿solamente se le da a ella? O sea, ¿solamente ella puede alegar la preclusión? ¿Quiere decir que uno como defensa no podría hacerlo? ¿O sí? No, sí lo puede hacer. Sí, estaba en la exposición, sí lo puede hacer, ya lo vamos a decir, efectivamente. Entonces la fiscalía tiene un plazo para presentar la acusación, pero en ese lapso también, ¿qué puede hacer? O solicitar que se aplique la oportunidad o la preclusión. El artículo continúa diciendo. Dice acá, parágrafo del artículo 332. Durante el juzgamiento, a la pregunta que me hacía Keila, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión. Hay que responder a tu pregunta, Keila. ¿Quién tiene la facultad, el derecho para poder solicitar la preclusión? Si es en fase de investigación, de nada, mi querida, el fiscal. ¿Por cuál causal? Cualquiera de las 7 del 332. Cualquiera de las 7. ¿Cuáles son? Digamos de una vez. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Segunda, existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. Tercera, inexistencia del hecho investigado. Cuarto, atipicidad del hecho investigado. Quinto, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Sexto, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.
Séptimo, vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del Código. ¿Por qué del 294 y no del 175? Porque el impedimento de recusación se da para el 175 y este es para preclusión. Pero nos quedamos en esto y continúo con la respuesta para Keila. Si después de la acusación se puede presentar por la contraparte, que es la defensa, o la misma fiscalía también, o el Ministerio Público, o la defensa, ¿se puede presentar la solicitud de preclusión? Sí, pero aquí aplican, como digo muchas veces yo, aplican condiciones y restricciones. En la fase de acusación, solo la pueden presentar por uno de dos causales, por la primera o por la tercera. ¿Cuál es la primera? Imposibilidad de iniciar o de continuar el ejercicio de la acción penal, primera. La tercera, ¿cuál es? Inexistencia de derecho investigado. Se preguntará uno, no estamos en preclusión, pero rápidamente, ¿por qué no las 7, sino la 1 a la 3? Porque en ese momento del juicio, y no olviden que una persona ya está en juicio, cuando ya la persona está vinculada como acusado. Muchas personas llegan a la acusación a decir, mira, es que quiero presentar la causal tercera, no es que estamos en la fase del juicio, no es que no hemos comenzado toda la acusación. Usted ya es acusado desde que se presentó el escrito, señor. Entonces, o la primera o la tercera, ¿de acuerdo? Pero a lo que vamos. Supongamos que se presenta la solicitud y el juez niega la preclusión. Alguien dirá, perfecto, queda en curso en el artículo 56, numeral 14, porque él conoció de la solicitud de preclusión y la negó. Es más, el artículo 335 dice, rechazo de la solicitud de preclusión, 335. En firme el auto que rechaza la preclusión, las diligencias volverán a la fiscalía, restituyéndose el término que duró el trámite de preclusión. Y agrega, el juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer del juicio. En este punto debo decir que la Corte ha venido dando un criterio, una línea jurisprudencial en el sentido siguiente. No toda negación de un juez de conocimiento de la preclusión le genera a él el impedimento. No toda negativa del juez a la preclusión le genera el impedimento. Alguien dirá, el artículo lo dice, es cierto, pero la Corte, con un criterio de autoridad, es la que interpreta la norma y ha dicho, solamente en aquellos eventos en los cuales el juez, al resolver la preclusión adelanta o hace un análisis realmente a fondo del caso que pueda comprometer su decisión, debe quedar obviamente impedido o se recusará. Pero de ninguna manera se puede decir que porque él negó la preclusión, cualquier causal ya queda impedido. Vamos a un ejemplo. La primera causal de preclusión, no olviden, aunque hemos hablado mucho, o he hablado mucho, no olviden que estamos en el tema de la capítulo de impedimentos y recusaciones, y que la causal 14 hace referencia a que habrá impedimento o recusación, según el caso, si este juez que ahora conoce de la acusación negó la solicitud de preclusión. Y yo dije, no necesariamente, de acuerdo con el criterio de la Corte. Y no lo es por lo siguiente, y voy a poner un ejemplo. Primero, imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Se pregunta uno, ¿cuáles son los casos en los cuales es imposible iniciar o es imposible continuar el ejercicio de la acción penal? Para ello, les ruego que por favor vean el artículo 82 del Código Penal. Ahí se dan casos casi que absolutamente objetivos. Capítulo 5 Código Penal, el libro primero, de la extinción de la acción penal, de la acción y la sanción penal. Dice así: son causales de extinción de la acción penal, o sea que son las que aplican, se subsumen en la primera causal de preclusión. La muerte del procesado, el desistimiento, la amnistía propia, la prescripción, la oblación, el pago en los casos previstos en la ley, la indemnización integral en los casos previstos en la ley, las demás que consagran la ley. Supongamos que se dice, por ejemplo, que se da la muerte del procesado. No hay causal más objetiva que esa. El señor se murió, pero
aunque no hay práctica probatoria en la preclusión, o sea, no es un incidente que venga de una cosa y que practiquemos, no, pero hay que llevar, ¿qué hay que llevar a esa audiencia de preclusión? ¿Qué hay que llevar a la audiencia de preclusión para sustentar el pedimento de que se precluya por muerte del imputado o acusado, si ya se radicó la acusación? El registro civil de defunción. En dos oportunidades, en una oportunidad sobre todo, en un juzgado especializado, ya ascendido procurador, el fiscal no llevó el registro civil de defunción del procesado. Lo que llevó fue una certificación de un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que se daba de baja la cédula por muerte. Pues la jueza especializada negó la preclusión. Dijo, no, aquí se requiere para mejor proveer, para mejor prueba, el registro civil de defunción, y negó la preclusión. El fiscal apeló y se fue el caso a el tribunal. En un momento dado se iba a presentar, creo, un causal de impedimento porque la jueza había negado la preclusión. En ese regresó del tribunal confirmando la decisión de la señora juez, diciendo que efectivamente se requeriera el registro civil de defunción. Miren que negó la preclusión. La pregunta es, si ella negó la preclusión, ¿sobrevendría como consecuencia, digamos que directa, indefectible, que esa juez debe declararse impedida? No. ¿Por qué no? Es que no hizo un análisis probatorio de responsabilidad realmente. Lo que dijo fue, es que el señor para mí no ha muerto. Entonces se continúa con el trámite. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo. Ahora, obviamente que después hay que aportarse esa parte demostrativa. Pero se puede presentar otra causal, cualquiera de ellas. Lo que se requiere es que haya un compromiso de ese juez en ese trámite. Entonces, la simple declaratoria de negación de una preclusión no genera el impedimento ni la recusación. No es que no genere, no. Se puede presentar que la persona se diga, me declaro impedido, o que diga, yo lo recuso, pero realmente no debe ser esa la postura que debe darse en esa audiencia. Con eso, entonces, damos lo atinente a lo que concierne a los impedimentos y recusaciones. Sobre este punto de impedimentos y recusaciones, ¿alguna pregunta o observación, chicos, niñas? ¿Ninguna? ¿No? Perfecto. Entonces, continuamos con el trámite de la audiencia de acusación. Espera, Sí. tengo una pregunta. Sí. Mayra. Hola, Mayra. Profe, es que pues te iba a decir que respecto, por ejemplo, a una indemnización. ¿Integral? Sí, para esa víctima. Sí, ¿puede la pregunta? Pues respecto a la preclusión, o sea... Ya, entiendo. ¿Se podría incorporar, sí o no? Sí, que hay que incorporar, obviamente. No olviden que no hay un artículo para el penal, ahora sí ya está en la parte del proceso abreviado, no hay un artículo en la 906 que hiciera referencia a la indemnización integral. Entonces la Corte, sabiamente lo que dijo fue, se puede dar aplicación, y de hecho se da aplicación al artículo 42 de la Ley 600 del año 2000, en la que se dice que si hay una indemnización integral en casos de homicidio culposo que no haya sido agravado, en casos, y lo señala ahí, es posible que se dé la indemnización integral. ¿Qué se pide en la preclusión? Se dijo, lamentablemente, que hubo la muerte de una persona, iba en cicla, el señor procesado iba en su vehículo, lo atropelló, le dio muerte, y la lamentable pérdida pues genera unos perjuicios. La fiscalía se puso en contacto con la apoderado de víctima y con el señor defensor se llegó a un acuerdo conciliatorio, una transacción, más exactamente, en la que intervino la aseguradora y se pagó la suma de 15, 20, 30 millones de pesos por lamentable muerte, y con ello entonces se está solicitando que se dé la terminación del proceso por indemnización integral. Aquí, ¿qué se demuestra? Primero, que es un homicidio culposo que no fue agravado, porque si fuera agravado no se puede dar esa causal. En segundo lugar, que la persona no ha sido objeto de beneficiada en los últimos 5 años por un efecto como este, y que además las víctimas han dado su acuerdo en este contrato de transacción que se celebró, y aquí lo presento a su señoría. Se le corre traslado a las partes y se termina por indemnización integral. Es una forma de dar por terminado el proceso. Si el juez la negara, pueda que diga,
Usted me dice eso, ¿por qué no viene la apoderada de víctima y no me muestra usted el documento contentivo de esa transacción? No le puedo dar por terminado. Define. Profe, ¿Sí? es que lo que pasa es que, por ejemplo, en caso de que el delito no sea homicidio, o sea, aplica para cualquier otro delito desde No, que no no aplica para todos no aplica para todos los delitos. No tengo aquí a la mano que tengo la 906, pero ya te digo, espérate, me toca buscar el código de Legis. Si me permiten un segundo. Lo tengo por aquí. No sé dónde puse el código Legis. Pero tengo el otro código. Perdón. Permítame, por favor. Aquí está el código, vamos a ver. Veamos rápidamente ley 600. ¿Sí está aquí? ¿Estás? Creo que es este. Vamos a ver, ya te digo, princesa. 106. Ay, Dios mío. Perdón. Vamos a ver, suplemento legislativo. Aquí está. Ya te digo. Ay. Es que esto no me queda como tan. Perdón. Ya, espérate. Estoy ahora no estoy en la teca, sino en mi estudio. Esto está por acá. Aquí lo encontré. Ley 600, artículo 42. De hecho, ahora vamos a ver, a raíz de tu pregunta, cómo esto también se aplican aquí otras cosas de ley 600 para efectos de la 906. Dice así: indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, ¿cuáles? Los querellables, por ejemplo. En los de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva, ojo, punitiva, consagradas en artículos 110 para homicidio, 121 para lesiones del Código Penal. En los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, de tal cuantía, la acción penal se extinguirá. Ahí está señalado en el artículo 42 de la ley 600, frente a cuáles procedería. ¿Sí queda respondiendo a tu pregunta? Sí, señor. Entonces, para lesiones personales dolosas, sí. Sí procedería, pero que no tengan esa consecuencia, ¿no? Que dice ahí. Sí. Doctor, ¿y qué te iba a decir yo? Y entonces para violación no. ¿Para qué? Para, no. o sea, Solamente para estos. Solo delito. aplica para estos. Sí. Solo aplica para estos. Y en los homicidios, Okay. repito, homicidios culposos, siempre y cuando no sean agravados. Si la persona huyó del lugar del hecho, si la persona ingirió algún tipo de licor, algo psicotrópico, y eso fue determinante, para eso no aplica. Solo un homicidio culposo, digamos que simple, así como está, culposo. Y se da mucho además, ¿de acuerdo? Ni para el robo tampoco. ¿Ni para el qué? Ni para el robo en caso de no sé, es que el robo no aparece en el Código Penal como tal. El robo estaba en el Código del 36, en la época de, digamos que de Gaitán, que fue uno que propuso eso. El robo es lo que se llama ahora un hurto calificado. El robo es el que se llamaba alternativamente el hurto simple, pero con agravado. Entonces, hurto calificado no procede. Bueno, profe. Ahora, ¿qué pasaría? Y eso es una táctica para ustedes en el evento que quieran presentar algún preacuerdo para ganarse algo, y es que la Corte también lo ha aceptado, y es que si ustedes quieren hacer algún tipo de arreglo de acuerdo con la contraparte, ¿cierto? Con la fiscalía en este caso, y que el escrito de acusación que ya fue presentado, se puede retirar el escrito de acusación, y eso revive esos términos. Pero trae consecuencias también para la fiscalía. Repito, si quieren hacer algo más, y ya fue presentado el escrito de acusación, puede presentarse la solicitud a la fiscalía ahí mismo para que retire el escrito y puedan presentar la solicitud de preclusión por las otras causales, y en este caso la presenta la fiscalía. Sigamos entonces. Miren cómo estamos hablando de las impedimentos y recusaciones. Ya hablamos de la competencia, de su prórroga, de cómo se define la competencia. ¿En dónde se da eso? En la acusación. ¿Quién lo debe presentar? El que lo advierta en el momento. Después, ¿eso qué sigue? Los impedimentos y recusaciones. ¿Quién lo debe presentar? El que lo advierte en el momento. Ojo con esto. Respecto del impedimento y la recusación, estamos diciendo es que los impedimentos y recusaciones, como la competencia, pueden presentarse de manera sobreviniente, no sobreviviente, sino sobreviniente en la audiencia preparatoria. Me explico.
Es posible que para el momento en que se presentó la acusación, no se presentaba la causal de impedimento de recusación. Eso es posible. Pero es posible que entonces, en el interregno que va entre la acusación y la preparatoria, surja la causal, que fue vinculado ese juez a la investigación a través de la imputación que se hizo. O es posible que ese juez se case o tenga una amistad íntima con la señorita fiscal o con la defensora. Entonces, no estamos diciendo que los impedimentos y recusaciones solo pueden resolverse en la audiencia de acusación. No, se pueden presentar más adelante si la causal emerge como una causal sobreviniente. Y pasemos ahora a un aspecto que es medular, que es el que tiene que ver con las nulidades. Ustedes son abogados, están en el juicio, están en la preparatoria, están en la acusación. En esos momentos pueden advertir de una irregularidad. Entonces se presenta igualmente lo que sucedió con lo anterior de competencia y los impedimentos y recusaciones. Es establecer si en ese momento de la acusación se presentó alguna irregularidad previa a esa acusación. Es decir, en la imputación o entre la imputación y la acusación. Esa irregularidad, si es trascendente, se convierte en una causal de nulidad que debe ser saneada. El momento idóneo, el escenario procesal apto para ese efecto es la audiencia de formulación de acusación. Por ello es que el juez le concede la palabra a partes intervinientes para que se pronuncien respecto también de las nulidades. Pero dije anteriormente, miremos que también en este momento se da la circunstancia en que el juez no tiene a la mano una norma en la 906 que haga referencia a los llamados principios de las nulidades. ¿Y por qué? Haciendo un breve análisis histórico, muy breve además de segundos, diríamos que casi siempre en los procesos penales, bueno, y también en los civiles, por dilatar o por demorar el proceso, o aún de buena fe, las partes presentan solicitudes de nulidad. Eso llevó a que las legislaciones colombianas y foráneas decidieran establecer unos principios fundamentales para decir, bueno, no cualquier irregularidad debe ser una nulidad. Tampoco se debe dar el caso de que quien crea la nulidad, quien crea la irregularidad, venga ahora a pedir la nulidad cuando él fue el que la creó. Ahora, supongamos que también sea la nulidad es tan trascendente, tan importante, esta irregularidad no podrá de pronto solucionarse, en este caso, con los poderes que tiene el juez o las partes. Ahora, es posible que se haya dado la nulidad, pero realmente no se podrá decir que hay otro remedio para ella. O la otra es que se diga, está bien, hábleme la nulidad, pero usted la planteó bien, usted sustentó tanto fáctica como jurídicamente la nulidad. Ahora bien, ¿no será que usted realmente la convalidó con otro acto? Esos se llaman principios de las nulidades. Esos principios de las nulidades, al igual que creo que era Sandrita ahora que me preguntaba, no sé, respecto de la inmersión integral, no hay un artículo en la ley 906 que habla de los principios. Si habla de las nulidades que son por competencia, que se afecte el debido proceso o el derecho de defensa. Son tres causales claras. No hay un artículo que haga referencia a los principios de las nulidades. ¿Qué dijo entonces la Corte? Dijo, está bien, no los hay, pero no quiere decir que no se puedan aplicar. Yo les envié a ustedes, o no sé si lo envié, una sentencia, voy a referirme allá de una vez, que es del 18 de marzo del año 2009. Creo que sí. Voy a consultar con mi asesor aquí. Si yo envié la sentencia es la del 18 de marzo de 2009, para que la anoten ahí. 18 de marzo de 2009, radicado 30.710. Radicado 30.710. Creo que sí la envié, me parece. Sobre nulidades, se llama así, nulidades principios. Sé que se las envié a los grupos de sistemas penales procesales. Sí, sí se envió, sí se envió. Entonces, no sé en qué semana estará por ahí para que la busquen, semana 10, no sé cómo será eso, pero sí está ahí. Es de fecha 18 de marzo de 2009, siendo ponente la doctora María del Rosario González de Lemos.
En ese caso, se presentó una solicitud de nulidad de parte de la defensa. Y la Corte dijo lo siguiente. Hablando de los principios de las nulidades, dijo: la aplicación de tales principios de las nulidades, ahora veremos cuáles son, o digámoslo aquí de una vez. En el esquema procesal, dice la Corte de 2004, no aparece una disposición, o sea, una norma en la cual se establezcan expresamente principios orientadores de las nulidades, como sí ocurre en la Ley 600 de 2000, cuyo artículo 310 regula la materia enumerando 6 postulados de esa naturaleza. Me refiero entonces, si usted tiene a la mano la Ley 600 del año 2000, artículo 310, ahí aparece. Pero ya decía, yo no quiero. Ahí por el micrófono abierto. Más adelante dice la Corte: la aplicación de tales principios al procedimiento de Ley 906 encuentra fundamento, o sea, se deben aplicar, de una parte en el artículo 27, en cuanto en el, ¿cuál artículo 27? El artículo 27 de la 906, que está entre los principios y garantías, que dice lo siguiente. Artículo 27 de la 906, que dice lo siguiente. (27) Moduladores de la actividad procesal. En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal, los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia. Con base en este artículo, dice la Corte, el 27, en cuanto en él se establecen como criterios moduladores de la actividad procesal, entre otros, los de necesidad y ponderación, cuyo alcance y naturaleza imponen al funcionario declarar la nulidad de la actuación solamente en aquellos casos en los cuales ese remedio sea estrictamente indispensable para restablecer la vulneración de los derechos fundamentales en aras de evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia, como lo señala la norma en mención. Y agrega la Corte: igualmente, en los artículos 457 y 458 de dicha codificación, la 906, también se fundamenta esta posibilidad de aplicar sus principios, por cuanto la primera de esas disposiciones establece que la violación del derecho de defensa o del debido proceso solamente constituye nulidad cuando la irregularidad recae en aspectos sustanciales. La segunda, 458 a su turno, consagra el principio de taxatividad, conforme al cual no resulta dable declarar la nulidad por causas diferentes a las señaladas legalmente. Breve repaso. Luego de establecer lo atinente a la competencia e impedimentos o recusaciones, nos adentramos en el tema de las nulidades. ¿Qué son nulidades? Irregularidades. Pero para que esa irregularidad tenga la vocación de trascender, de ser tan importante que logre socavar la competencia, el debido proceso o bien el derecho de defensa, se requiere que tenga cierta connotación, cierta fuerza y que además cumpla con otros principios. ¿Cuáles son? Trascendencia, instrumentalidad de las formas, taxatividad, protección, convalidación, residualidad, acreditación. De hecho, hay autores como el doctor Nelson Saray Botero que agrega otras causales. Yo me voy a limitar a las que señala aquí la Corte, que son 7. Perdón, profe, ¿en qué artículo es que estamos? En el artículo 310 de la Ley 600. Los que tengan este código, aquí está, ven que en el artículo correspondiente al 310 aparece ese cuadro de las nulidades. Ahí está. Está aquí. De Ley 600. Los que tengan este código. Sin embargo, yo me tomé, no la molestia, no, ninguna molestia me ha faltado. Me tomé el atrevimiento para colaborar más con el curso, con el grupo, con los demás de sistemas, de enviarles este mismo cuadrito, pero acá, donde están, en esa sentencia que ustedes pueden buscar ahora, una vez termine la clase, que nos quedan como 15 minutos, según me dicen por ahí. Dice así: trascendencia, instrumentalidad de las formas, taxatividad,
protección, convalidación, residualidad, acreditación. Yo siempre digo esto como una anécdota. Cuando estaba yo dando clase en la maestría de Derecho Procesal Penal en la militar, me correspondió darles unas clases en esa maestría a varios grupos de jueces. De hecho, uno de ellos lo traje para la universidad, el doctor Diego Gordillo. Y casi que los obligué a que plastificaran estos principios. Porque les dije, lo que uno se da cuenta como juez, en esa época que era juez de circuito, es que los fiscales y los defensores o los procuradores dicen las cosas como si esto fuera de una libre elaboración. No, hay un problema, una nulidad, pero no cumplen con esos principios. Entonces dije, quiero que los plastifiquen, así como hacen, les dije en su momento, ahora los policías que para leer los derechos a los recién capturados llevaban un plástico y les decían ahí, tiene derecho a, y le iban leyendo. Aquí también pasa que eso. Quisiera también a ustedes obligarlos a que hicieran lo mismo. Porque cuando se presenta una nulidad que ustedes van a presentar o alguien distinto a ustedes va a presentar, deben ustedes o los otros cumplir con estos principios. So pena de que el juez, que muy seguramente sí lo debe saber, diga si esta persona cumple con los principios. Pero además hay otra cosa que es importante, y esto es para técnica de juicio oral, que uno advierte de una vez cuando alguien toma la palabra en un proceso, en una audiencia, y expone algo, si la persona sabe o no sabe. Claro, no es que sea un amor a primera vista, ¿no? Me enamoré de él, que el tipo... No, no quiero decir eso, porque pueda que únicamente se sepa eso, sino que uno a veces, cuando alguien le habla a uno de algún tema, uno dice, esta persona como que sabe del asunto, o por lo menos me descrestó, o por lo menos me logra convencer. Yo diría que, para mí, hay un orden de presentación de los principios en el momento en que se va a presentar la nulidad. Por lo general también pasa, generalmente sucede, que quien llega ahí a presentar la nulidad es la defensa. Pero eso no quiere decir que la fiscalía no presente nulidades. Claro que también las presenta, porque también eso conviene a los intereses de la fiscalía o del mismo proceso. Miren, por ejemplo, el caso de Colmenares, si no estoy mal, de Colmenares. El doctor Antonio Luis González había presentado el escrito de acusación y cuando él fue cambiado, fue retirado de ese caso y llegó otra fiscal muy connotada, la doctora Claudia, no recuerdo el apellido, no recuerdo, muy pilosa ella, llegaron a pedir nulidad. Alguien dirá, ¿pero por qué la nulidad? No sé si fue en ese caso o en la preparatoria. Nulidad. ¿Qué se requería? ¿Qué es que estaban buscando? Recomponer el proceso. Entonces, si la nulidad es el remedio único que hay, por el principio de residualidad, toca la nulidad. Pero digo yo que casi siempre son los defensores los que llegan ahí a presentar las nulidades. Primer principio que diría yo que se debe presentar, que se debe alegar, sería el que aquí aparece de cuarto. No es que la Corte haya dado ese orden, no, los puso porque estaban ahí, pero no es que sea exactamente ese orden. Diría yo, taxatividad, que dice así, para solicitar la declaratoria de invalidez de la actuación, es imprescindible invocar las causales establecidas en la ley. Una vez por allá de juez, un defensor, me acuerdo que dijo, señor juez, aquí hay una nulidad que refulge, que da en la cara, que afecta, dijo de todo, pero nunca dijo cuál era la causal. O que dicen por ahí, señor juez, hay nulidad, una nulidad supralegal. Eso no es cierto, la Corte ha dicho, no hay nulidades supralegales, las nulidades son legales y son las tres, o competencia, en su momento obviamente, o que se da una afectación al debido proceso o al derecho de defensa. No se pueden inventar nulidades que no hay. Taxatividad, ¿qué quiere decir? Se debe señalar cuál de las causales de nulidad es la que usted considera, si usted que va a presentar eso, que es la que está afectando el proceso. La segunda, diría yo, aunque es que no hay una orden, digo yo, obviamente, es la que se refiere a la protección. Porque dice, el sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de anulación no puede plantearlo en su beneficio. Como cuando llega una persona a demandar a su esposa y dice, me quiero separar de mi esposa. ¿Y por qué? Si yo le fui infiel. No, usted que dio la causal no puede dar ahora venir a decir eso. Aunque la norma se agrega algo. Dice, protección. El sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de anulación no puede plantearlo en su beneficio, salvo, o sea, a menos que se trate del quebranto del derecho de defensa técnica. Ocurre muchas veces que si llega la acusación, hay un nuevo defensor que viene a señalar que el defensor que lo precedió en la imputación no tiene un conocimiento idóneo de lo que es el proceso penal de 906
y eso devino en una afectación a las garantías de su defendido. Eso es posible presentar. Protección. Luego vendría otra que podría ser que es el principio de acreditación. ¿Qué es la acreditación? No es más que quien vaya a alegar la nulidad debe cumplir con una argumentación sobre dos puntos: lo fáctico y lo jurídico. Acreditación. Quien alega la configuración de un motivo invalidatorio, o sea, la nulidad, está llamado a especificar la causal que invoca, ya la dijimos en taxatividad, y luego dice, y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. Yo debo decir, ¿qué se presentó? Que el señor juez se presentó lo siguiente. El fiscal no hizo la audiencia de imputación. No llamó a mi cliente de imputación. Creyó que la había llamado porque se solicitó la audiencia, pero esta no se pudo hacer por alguna razón. Y luego el fiscal, o el que llegó a reemplazarlo a él, viendo el acta, creyó que había hecho la imputación y vino a radicar aquí el escrito de acusación. Esos son los hechos. ¿Cuál es el fundamento jurídico? El fundamento jurídico es el siguiente. El proceso es una serie de etapas sucesivas y conexas que desarrollan el juez y las partes encaminados a dar solución a un conflicto de carácter penal. Y no puede darse la audiencia de acusación sin la de imputación. Porque la imputación es el prerequisito sine qua non, sin el cual no se puede llevar a cabo la acusación. Ahí miren cómo la sustentó. Entonces ahí se da el de acreditación. Luego vendría eventualmente el de convalidación, principio de convalidación. La irregularidad que engendra el vicio puede ser convalidada de manera expresa o tácita por el sujeto procesal perjudicado, siempre que no se violen sus garantías fundamentales. ¿Es que se presentó una irregularidad? Sí. No me notificaron determinada providencia. De acuerdo, usted no fue notificado. Sin embargo, usted sí apeló. Y en la apelación hizo referencia a la argumentación de la providencia. Usted la convalidó. Otra que se puede presentar aquí, otro principio, que es el principio de, si me ocurre, el de instrumentalidad de las formas. No procede la invalidación, o sea, la nulidad, cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa. Eso es un caso, lo he comentado muchas veces. El caso fue que no estábamos obviamente en la acusación, eso ya fue en la sentencia. Un juzgado dio lectura a la señora juez a la sentencia, lo dijo de manera oral en el audio. Y luego, cuando termina la audiencia, le dice el defensor de la condenada que si se le podía facilitar la copia del escrito que contenía la sentencia condenatoria. La señora juez le manifestó que ya no tenía el escrito de sentencia, que no lo tenía, pero que le entregaba el audio. Es incómodo realmente, es entendible que es incómodo que le pongan a uno o a la secretaria o a la novia o al novio a que venga usted me deletrea esto aquí, me pasa aquí, digo, me transcribe esta sentencia. El señor defensor se fue en apelación de la condenatoria y alegó en principio, ab initio, la nulidad por afectación al derecho de defensa porque no se le ha entregado la copia material de la sentencia. ¿Qué se alegó por parte nuestra? Yo dije, no hay nulidad. ¿Por qué? Porque aplicaría el principio de instrumentalidad de las formas, que dice, no procede la invalidación cuando el acto tachado irregular ha cumplido el propósito. Usted querría, y muy seguro que tenía pues, a veces ese derecho a que le den copia a la sentencia. Pero la sentencia se leyó. El acto de lectura de sentencia se dio. Usted quedó notificado. De hecho, interpuso el recurso que sustentó después en 5 días. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Que se da ese criterio de instrumentalidad de las formas. Otro cual sería, para mí el más importante, diría yo, el de trascendencia, que es este. Quien solicita la declaratoria de nulidad tiene el indeclinable deber de demostrar no solo la ocurrencia de la incorrección denunciada, o sea, la irregularidad, sino que ésta afecta de manera real y cierta las garantías de los sujetos procesales o socava las bases fundamentales del proceso. Hay que decir, se presentó esto, y eso es irregular. La irregularidad no es de poca monta, señor juez. Ni siquiera ha sido convalidada. Pero además de eso, mire la trascendencia de esto. Supongamos en el caso de la imputación que no se dio. No podemos avanzar en el trámite ni siquiera la acusación, sin haberse dado la imputación. Porque además de eso, en esa imputación
mi cliente hubiera tenido la oportunidad de aceptar cargos con las ventajas a las que tendría derecho por la oportunidad que tenía en ese momento. De manera que mire la irregularidad, mire la naturaleza, la afectación que se da al debido proceso y por contera, no digan de contera, y por contera al derecho de defensa de mi cliente. Y el otro sería el de residualidad, que dice, compete al peticionario acreditar que la única forma de enmendar el agravio es con la declaratoria de nulidad. Si el juez advierte eso, que no hay otra cosa que hacer, la nulidad. Dejamos aquí entonces la charla. Tengo otra clase, y también ustedes seguramente, agradeciéndoles y pidiéndoles por favor que lean esta